Continuamos con el programa del día de hoy y antes de pasar a nuestra entrevista central, es propicio que nos tomemos unos minutos para hablar de un tema que ha conmocionado a todo un país y hablamos de los recientes casos de feminicidios. Definitivamente, cada vez que una portada de periódico marca que una mujer ha perdido la vida a mano de su pareja o su expareja, volvemos a hablar del tema con la misma indignación, con el mismo dolor, con el mismo sentir como un país. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo diferente para poder atacar esto? No se trata solamente de sentirnos indignados, de publicar en las redes y que los medios se hagan eco de la noticia. Se trata también de que aboguemos por políticas públicas que obren a favor de la prevención de los feminicidios. Es un tema que realmente llama la atención en estos momentos. El Ministerio Público, los tribunales, el Ministerio de la Mujer, las empresas, todos ponernos a una, porque debemos tratar los feminicidios con el mismo carácter que amerita que una persona pierda la vida. No se trata solamente de lo que pasa en el momento, sino también de las familias, los hogares que quedan destruidos. Es momento de actuar. Necesitamos elevar todas nuestras voces para que los feminicidios disminuyan en nuestra República Dominicana. Y dicho esto, vamos a darle paso a nuestra entrevista del día de hoy, que justamente es de una mujer que ha puesto un punto diferente en su vida, que es madre, que es creadora del Instituto de la Felicidad Meraki en temas laborales, que ocupa un puesto muy importante en Arayet, ya que es vicepresidenta de Gente, Cultura y Recursos Humanos. Tenemos hoy con nosotros a Ivana Lajara. Bienvenida, Ivana, ¿cómo estás? Hola, Agri, estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo Gracias por aceptar esta invitación Claro. y gracias por darme el espacio de poder hablar de este tema tan sensible. Y atando una cosa a la otra, ¿cómo crees tú que están afectando los feminicidios al desarrollo de las empresas y a esa cultura de felicidad en la cual tú eres pionera en nuestro país de hablar de ese tema? Sí, yo pienso que se refleja lo que vive la sociedad a nivel macro, se refleja en las estructuras, se refleja en las empresas y me parece que asimismo como el hogar pierde a la base, al fundamento, esto también se ve la empresa impactada. Yo creo que desde el, vamos a decir, desde la empresa, desde el sector empresarial, es importante que a través de un liderazgo cercano, nosotros llegar a conocer lo que viven nuestras mujeres y nuestras madres en las empresas y poder responder a tiempo a ese tipo de situación, creando conciencia y brindando herramientas. En la empresa para la cual laboras y en las empresas que asesoras también, ¿cómo están tratando este tema dentro de sus departamentos? ¿Hay un departamento o una persona a la cual se acercan, hay acompañamiento? ¿Han tenido casos de mujeres que han sido víctimas de violencia? ¿Qué nos puedes aportar al tema? Bueno, hace algunos 12 años, en una empresa del sector de servicios generales, sí viví un caso cercano y fue un tema que fue obviamente a una posición, vamos a decir, de primera línea. Fue un proceso doloroso para esa empresa y realmente causó no solamente indignación, sino que brindó una oportunidad como de armas a tomar de cara al resto del equipo, porque la mayoría de las personas en esa empresa eran mujeres vamos a decir, el servicio al que se dedicaba la empresa. Ahora, hoy en día, sí veo empresas que tienen, por ejemplo, políticas de equidad, políticas de antiacoso y canales de denuncia y protocolos y formatos donde se protege a la mujer, se protege como ella se siente, se educa a los colaboradores, tanto femeninos como masculinos, en lo que es una conducta adecuada para el ambiente laboral. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de cómo podemos impactar en las mujeres, en su conducta en la casa y en sus relaciones que no son laborales, esos, por ejemplo, programas de formación en temas de autoestima, en temas de desarrollo profesional, en temas de inteligencia emocional, y como esas competencias o esos componentes que empoderan y capacitan a la mujer a tomar mejores decisiones.
Tú hablas de que empoderan y capacitan. Entonces, pudiéramos decir que el empoderamiento femenino, el hecho de que la mujer se está preparando, tiene decisión, ocupa puestos de poder, como es tu caso, ¿eso ha influido en el incremento de los feminicidios? Yo no te sabría decir, vamos a decir, como que no te quisiera decir una respuesta sin haber estudiado la data o analizado ese tema específico, pero definitivamente los últimos 40, 50 años, donde el rol de la mujer ha cambiado en la relación romántica, en las empresas, ya la mujer pasando de los sectores informales y a los sectores formales, a posiciones de toma de decisión, de influencia. La verdad es que no sé si han subido o han reducido, pero creo que es importante que ese cambio, esa transición del rol de la mujer venga acompañado de una concientización general y como de por decirlo de alguna manera, de un empoderamiento masculino también. Como yo también soy el hombre que puede crecer con esta mujer y que puede amarla por quien es y respetarla por lo que ella es y en lo que se convierte como madre, como profesional, como empresaria. Y no verlo como una amenaza o no verlo como que tengo que hacer un acto de violencia para, ¿no, verdad? Como Para imponerme para autoridad. imponerme autoridad. Entonces, incluso cuando vemos nuevas generaciones que de por sí en el mundo laboral nos causan disrupciones y nos brindan oportunidades de cambiar la manera en que nosotros dirigimos, en que nosotros trabajamos, en que nosotros formamos equipos. Asimismo, estas nuevas generaciones donde el rol del proveedor, donde el rol de la autoridad se va balanceando un poquito más, se percibe y se nota que los hombres que vienen subiendo como en esta nueva generación respetan más el rol de la mujer en su autoridad, las formas que antes eran percibidas como masculinas, y creo que eso va a continuar cambiando. Sin embargo, creo y entiendo que este tema de los feminicidios tiene una base social importante y cultural importante que empieza en los hogares, y en la crianza que tal vez esa mamá y la madre de hoy tiene con esa responsabilidad de criar niños y niñas que tengan conciencia sobre este tema y que tengan respeto por la vida del otro. Interesante, y que también entiendan que mamá ya no va a estar siempre en casa, sino que mamá está afuera, como lo entiende tu pequeña bebé. Paz, hablemos un poquito de quién es Ivana, Claro. si nos puedes comentar, porque quienes te han escuchado hablar con tanta propiedad del tema quieren saber realmente quién eres tú. Claro. Yo soy la madre de Paz. Paz es una bebé de 1 año y medio que tiene la condición de síndrome Down, pero que se está, la verdad, desenvolviendo como en todas sus facultades de una manera hermosa y que me encanta compartir. Soy esposa también de Freddy. Él es creativo, artista, a diferencia de mí, que soy economista, administradora de recursos humanos. Tengo un PhD que realicé en Estados Unidos en gestión del cambio organizacional enfocado en bienestar y felicidad laboral. Y desde el 2013, 13-14, ahí como que mi emprendimiento se formalizó en el Instituto Meraki de Felicidad Laboral. Y desde ese momento me dedico a la formación y el acompañamiento empresarial en temas de bienestar corporativo y felicidad laboral. ¿Y qué hace el Instituto Meraki realmente? El Instituto Meraki diseña y ejecuta experiencias de formación para los colaboradores y para los líderes de empresas en este tema. También sirvo y servimos de mentores y formadores a profesionales de recursos humanos. Y bueno, hemos creado varias herramientas de apoyo al desarrollo profesional de los individuos. Hoy en día también, aparte de ese desarrollo como emprendedora, como empresaria, también tengo la oportunidad y el privilegio de ser vicepresidenta de Cultura y Recursos Humanos en la aerolínea Arayet. O sea, que el trato que nosotros recibimos en Arayet viene por tu cultura. Bueno, viene por parte de Customer Experience, que nosotros, todo lo que es el servicio a bordo, tiene su equipo, su liderazgo, su estructura, pero definitivamente en recursos humanos nosotros
sentamos las bases para que todos en la operación se puedan sentir a gusto y puedan amar lo que hacen y hacerlo con pasión. Qué bien. ¿Y cómo tú combinas eso, Ivana? O sea, el instituto, la formación, la familia, Arayet demandante en Sí. todos los aspectos, lo Sí. que hace. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, yo siento que tengo mis prioridades muy claras y, por ejemplo, yo creo mucho en que cada aspecto de tu vida tiene su momento en el que, por ejemplo, cuando mi hija nació, yo puse en pausa muchas de las operaciones del instituto, todavía no entraba en Arayet, entonces yo prioricé el diagnóstico de mi hija, la situación de salud de ella, la mía, me dediqué de lleno a eso. En ese sentido, mi esposo también compartió el liderazgo de ese momento. Luego, cuando retomé todas mis operaciones, incluso aún lactando, porque yo lacté 1 año y 2 meses, que las que lo han hecho saben que eso es un gran reto y sacrificio, y más trabajando horario completo, jornada completa. La verdad que yo siento que con quien trabajo, ya sea clientes o en la empresa donde laboro, esos valores están alineados. O sea, yo comparto la filosofía de un liderazgo muy humano que prioriza el bienestar de la persona, la salud de la persona y la familia. Entonces eso para mí es muy importante. ¿Y qué tan importante es, ya tú cuentas tu experiencia, que las empresas, sobre todo las MIPYME, tomen en cuenta el apoyo y el acompañamiento a la mujer en su desarrollo, tanto familiar como profesional? ¿Cómo tú lo ves? Sí, yo entiendo que es un reto para las empresas poder responder al crecimiento profesional que aspiran las mujeres y que están demostrando las mujeres hoy en día. Y creo que es una oportunidad en el sentido de que las empresas deben aprender, tanto MIPYMES como las empresas más grandes, aunque quizá el sector MIPYME es el que tiene más dificultad porque la misma operación demanda tanto, y estrategias o iniciativas como horarios flexibles, como políticas de equidad, de promoción, o sea, tener, por ejemplo, indicadores que evalúen el crecimiento del género, por género, que evalúen las brechas salariales entre los hombres y las mujeres, la cuota de posiciones de liderazgo y de dirección que tienen las mujeres. En las MIPYMES es un reto más grande. Sin embargo, entiendo que sí hay maneras. Yo, a través del Instituto Meraki, he trabajado con muchas empresas micro y pequeñas y hay como una oportunidad en ser muy creativos en los recursos que se utilizan, no necesariamente económicos, que se utilizan para brindar a la mujer ese espacio de ser madre, de ser profesional, de crecer, pero de hacer para lo que está siendo remunerada, que es aportar y agregar valor al desarrollo de la empresa y a su función específica. Entonces, creo que hay una oportunidad de parte y parte. Tanto de las empresas como de nosotras, Sí. me incluyo, de equilibrar y balancear cómo se manejan las empresas y cómo nos manejamos nosotras. Tú comentabas ahorita que las MIPYME tienen el mayor reto, quizás por un tema presupuestario, también por el tema de que en una posición se necesitarían 2 y hay 1, Sí. y todo eso. ¿Has tenido tú un caso en el cual tú digas, mira, no es factible continuar con el proceso porque la estructura no lo soporta? ¿O siempre hay una oportunidad? Yo creo que siempre hay una oportunidad y si no, entonces entiendo que no estamos viendo todo lo que es posible. Sí sé que tenemos que ser creativos en la forma de abordarlo. Hoy en día hay mucha facilidad en términos de cómo nos apoya la tecnología, cómo nos apoya el formato de trabajo híbrido, los horarios flexibles, las facilidades que se le podemos otorgar a las personas que se encuentran en una posición de madre o a veces también quizá la población de mujeres que están dedicadas de lleno, por la etapa en la vida en la que están dedicadas de lleno a su profesión, cómo acompañarlas a mantener una vida saludable. Creo que sí, que hay muchas oportunidades y que siendo creativos podemos verlas. ¿Y tú crees que la felicidad laboral es posible con salarios bajos? Mira, el salario bajo tiene que ser relativo, o sea, que es un salario bajo y que es un salario alto. Lo que sí es importante es que yo me sienta
justamente remunerado para lo que yo hago dentro de mi rol en la empresa y en la visión un poquito más macro de la sociedad. Entonces, si yo entiendo que mi salario es bajo, es un poquito difícil. Ahora, sí está demostrado que el mayor peso en tu felicidad laboral no necesariamente lo tiene su salario, sino tu relación con tu jefe, que tú te sientas valorado, escuchado y que tú realmente sientas que lo que estás haciendo hoy en esa posición o te sirve para cumplir un sueño, una meta, un objetivo, o es parte del camino para tú lograr un sueño, una meta, un objetivo. O sea, un salario bajo no es el único ni el más grande indicador de felicidad o infelicidad en el trabajo. Interesante. Acabas de abordar una palabra que para mí resulta propicio que toquemos, infelicidad laboral. Vamos al caso contrario. Sí. ¿Cuáles son esos indicadores que marcan la infelicidad laboral? Claro. Una desconexión de mi identidad como ser humano, como persona y mi rol o función. Un ambiente tóxico o un clima laboral de abuso, de acoso, de maltrato. Y bueno, la relación, de nuevo, como más importante que tiene el ser humano en su entorno laboral es la relación directa con su supervisor o jefe. Y si esa relación, de nuevo, tiene rasgos negativos o tóxicos, entonces ahí está la base. Caemos nuevamente en el acoso, en el maltrato, que es un tema que hemos normalizado. Sin embargo, como decía al inicio del programa, debemos accionar. ¿Cómo desde las empresas podemos tomar medidas inmediatas para minimizar los casos de violencia dentro del entorno laboral, acoso, y que esto no se convierta en algo normal dentro de nuestro círculo? Claro. Mira, primero, lo primero que yo entiendo que debemos como mirar es el liderazgo, o sea, el dueño de esa empresa, la dueña, quiénes son las personas que dirigen, porque la cultura se forma a partir de lo que ese grupo de personas promueven, permiten y de lo que son ejemplos. A partir de ahí, algunos de los factores que nosotros, vamos a decir como empresas, debemos tener en cuenta es que las políticas y las iniciativas o la dirección que tome la empresa en términos de nuevo, equidad de género, de oportunidades profesionales para la mujer, de identificación de las brechas salariales y un pago justo, que la empresa sepa construir esas políticas, pero cumplirlas. Porque es fácil yo tener la iniciativa, yo tengo mi MIPYME, yo tengo la iniciativa de crear esta política de promoción o esta política de crecimiento profesional y en la práctica le doy el aumento o la promoción al hombre y lo justifico. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento y el desarrollo profesional, que es necesario y justo, no importa tu género, entonces yo realmente no solamente tenerlo en papel o no solamente verbalizarlo, sino que se note por mi ejecución, que se note en mis indicadores, que yo estoy priorizando el crecimiento y el desarrollo de las personas, incluidos o principalmente las mujeres o madres. ¿Y has tenido tú algún caso en tu experiencia, que es bastante amplia, temas de acoso laboral? Sí, claro, claro. En muchos años y en diferentes instancias y ocasiones lo he visto. ¿Y cuál entiendes tú que es el factor común en todos los casos que nos puedes compartir? Bueno, el primer factor común, si pienso, vamos a decir, en algunos casos que me resaltan hoy, es la persona de quien la víctima percibe el acoso o el acto dañino, es que esa persona tiene valores erróneos o bueno, valores que no están necesariamente alineados como al grupo o a la empresa y que no existen a ese momento políticas, canales, una cultura de protección, de aviso, de confianza, de que la persona realmente se sienta que si conversa va a ser escuchada, que si la empresa se entera y se da cuenta va a tomar verdaderamente acción. Y por ejemplo, hoy en día lo que veo es que lo que funciona es eso. O sea, yo darme cuenta, tener el canal para escuchar, tomar acción y no negociar la protección de esa situación para dar el ejemplo también a los, ¿no, verdad?, a los que observan o están. Al resto, básicamente. Bueno, si pudiéramos dejarle un mensaje importante a las personas que nos están viendo hoy,
que quizás están siendo víctimas de violencia. Vamos a centrarlo en el trabajo, que es lo que tú manejas. ¿Cuáles tú les recomiendas que serían las vías, los pasos que deben dar para enfrentar esa situación? Primero, si es una persona en una posición de liderazgo y que tiene la oportunidad de influir sobre el ambiente laboral de otras personas, que sea ejemplo y que sea promotor de políticas, de actividades, de iniciativas y de resultados que promuevan el bienestar. Y segundo, si son personas que están en un ambiente que pudieran ser víctimas de esto, que alcen su voz. ¿Y cómo alzamos la voz? Bueno, o identificando una persona de confianza con valores similares que sí pueda tomar acción o promover tu protección, o en su defecto, utilizando los canales y medios que existen en la sociedad y en el gobierno para dar respuesta a ese sentido. Interesante, Ivana. Me quedo con una parte que tú comentas, que es identificar a esa persona, y eso aplica no solamente en las empresas, también en la vida familiar, tener un faro, una persona que nos dé luz, y es muy importante que como sociedad nos unamos en esto. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Eres una persona muy valiosa. Gracias por seguir apostando a la felicidad laboral y seguir compartiendo en tus diferentes escenarios tu experiencia, que es bastante enriquecedora para todos nosotros. Gracias, Ivana, de verdad. Gracias a ti, Agri. Y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos vemos en otra entrega más del Punto.